Me da mucho gusto de nuevo encontrarme con ustedes, queridos televidentes de este prestigioso canal Conecta el Retiro Antioquia. No olvidemos que la Iglesia nos invita para que nos valgamos de los medios de comunicación y a través de los medios comunicar esa experiencia de Dios y dar enseñanzas que son muy importantes para el crecimiento de la vida espiritual, la vida moral, la vida de fe de una persona, un cristiano católico o personas que les gusta el tema de la palabra, la explicación de la palabra. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, vicario parroquial, Parroquia Nuestra Señora del Rosario en el Retiro Antioquia. Saludo cordial. Hace apenas escasamente una semana termina todo este elemento solemne de la fiesta de Pentecostés. Estamos en el año de la confirmación, el protagonista es el Espíritu Santo. Entonces quiero, desde este hermoso libro, Pan de la Palabra, darles a ustedes algunos elementos que trae como reflexión de la palabra del domingo de Pentecostés, gran solemnidad. Quienes tuvimos la oportunidad de participar en la vigilia, quienes tuvimos la oportunidad de participar en la solemnidad de Pentecostés el día domingo, la vigilia fue el sábado de 5 a 6 de la tarde, sabemos la riqueza tan importante que nos da la luz del Espíritu Santo. Por ello, pongámonos entonces en sintonía con el Espíritu Santo, el que nos ilumina. Nunca nos debemos acercar a la palabra del Señor sin antes orar, porque la palabra del Señor no es un libro de letra muerta, es un libro sagrado, letras divinas, libro santo, y por ello importantísimo que logremos compenetrarnos primero con esa luz, esa inteligencia, esa claridad que nos da el Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruir la nuestra, haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones, danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, abrirnos a entrar a la ciencia divina Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 37 al 39. Estando Jesús en el templo, el último día, el más solemne de la fiesta, en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos dice el Santo Evangelio: el que tenga sed, que venga y beba del agua viva. Sea lo primero decirles que tradicionalmente en la Iglesia se habla de signos del Espíritu Santo y de pronto se nos ha olvidado que el miércoles de ceniza tuvimos un sello en la frente. El sacerdote nos marcó la santa ceniza en la frente. Quienes tuvieron la oportunidad
de participar de estas diferentes ceremonias sobre el miércoles de ceniza, pudieron notar cómo allí se imprimía un sello en la frente y nos decían: conviértete y cree en el Evangelio. Una conversión que comienza precisamente el miércoles de ceniza, o es la invitación sustancialmente hablando, esencialmente hablando, para que todos los 40 días de Cuaresma mantengamos una actitud diferente, de humildad, de capacidad de servicio, capacidad de sacrificio, ayuno, abstinencia, aumentar la oración, aumentar la caridad para con los más necesitados. Y todo este itinerario cuaresmal nos va llevando como por un desierto, donde vamos experimentando el sufrimiento, pero a la vez vamos experimentando que cuando hacemos sacrificio estamos reprimiendo nuestras pasiones, nuestros deseos meramente carnales y humanos, para encomendarnos a ese Dios que lo esperamos en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Comienza entonces esos 40 días para advertirnos la importancia del ayuno, la abstinencia, la oración, y que nos prepara para el tiempo pascual. Luego tuvimos la Semana Santa. El Jueves Santo comenzó lo que se llamó el Triduo Pascual. Es la misa más larga, comienza con la Cena del Señor y apenas termina el Sábado Santo con la Vigilia Pascual. Y luego viene la preparación propiamente dicha a Pentecostés, es decir, que nos subimos como en un avión, y ese avión es la Pascua, y vamos volando, y recordemos las indicaciones que nos dan en un avión: amárrese bien los cinturones, no puede salir del avión hasta que las puertas no se abran. En fin, hay que estar muy pendiente de las indicaciones que dan los auxiliares de vuelo para tener un recto y apropiado comportamiento en el avión. También en la Pascua es como ese avión Cristo que aparece entre nubes resucitado, pero hay un detalle: le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se muevan de allí, no se muevan de Jerusalén. Y todo porque luego mi Padre, dice Jesús, les enviará el Espíritu Santo. No se muevan, esperen el Espíritu Santo. Luego el avión como que aterriza y comienza esa gran vigilia de Pentecostés, a gozarnos. La gente que va, por ejemplo, de turismo, a conocer ese aeropuerto donde llegó, a conocer ese lugar luego cuando salga del aeropuerto, a disfrutar de ese paseo. O quien va en una condición de visita a una familia o de trabajo, pues tiene las actividades propias de acuerdo al objetivo de esa salida, de ese vuelo que tomó. Así que llegamos a esa gran vigilia de Pentecostés, saludamos de manera especial a Dios con la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Muy valioso cuando ya el avión baja y llegamos a la gran vigilia de Pentecostés, donde logramos entender que debemos hacer una alianza y que el que tenga sed, que venga y beba, dice el Señor en la palabra. El que tenga sed, venga y beba. Recordemos que Jesús es el agua viva. A la samaritana le dijo: el que bebe de esta agua nunca jamás volverá a tener sed. Hoy,
quiero que pensemos seriamente en la Cuaresma, en la Semana Santa, dentro de la Semana Santa el gran triduo pascual que inicia inicia con el Jueves Santo. Y luego nos montamos en ese avión de 50 días volando, que es la Pascua, aterricemos, establezcamos una nueva alianza con el Señor, esa sintonía con el Espíritu Santo. Ya los profetas en el Antiguo Testamento también recibían ese llamado del Señor a establecer una alianza, un sello, restablecer la amistad con Él. Por ejemplo, Moisés recibió esa alianza: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vamos a un pequeño corte y luego estaremos explicando entonces la acción del Espíritu Santo en mi vida. Desarrollaremos 3 puntos esenciales. El primero, el Espíritu Santo viene para vivificar, y vivifica entendiéndose como fruto de la Pascua. Luego nos renueva, segundo aspecto, y tercero, nos fortalece para la misión. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos.
Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Muy bien. Qué bueno que continúan con nosotros viendo este maravilloso canal durante este año y exclusivamente en este programa. Venimos haciendo como toda una introducción al tema del Espíritu Santo. Miércoles de ceniza, que inició con ese sello lindo en la frente, donde nos dijeron conviértete y cree en el Evangelio. Luego tomamos un avión que es la Pascua. Una vez pasaron los 40 días de Cuaresma, iniciamos los 50 días de Pascua hasta llegar a Pentecostés. Y vamos a hablar entonces ahorita cómo Pentecostés significa a los 50 días y hay que entenderlo como el fruto de la Pascua. Es como si en la Pascua y en la Cuaresma hubiésemos estado cultivando una plantita y Pentecostés recibimos ese fruto, ese mango maduro, esa papaya dulce, esa naranja agradable para hacer el jugo. Tenemos Pentecostés como la llegada, esa fuerza, esa luz maravillosa del Espíritu Santo. Y en un segundo momento vamos a estar hablando el Espíritu Santo que reengendra, que nos renueva, que transforma nuestra vida. Y en tercer momento, el Espíritu Santo que nos equipa, nos fortalece para la misión. Así que me da mucho gusto que continuemos en sintonía. Les decía al inicio que voy a tomar del libro Pan de la Palabra, esa doctrina que desarrolló este maravilloso libro para la homilía de Pentecostés. Nos dice lo siguiente: el don pascual del resucitado, su espíritu, el centro de los textos es naturalmente el acontecimiento de Pentecostés. El acontecimiento de Pentecostés es grande en nuestra iglesia. La primera comunidad recibe de su Señor, como se lo había prometido, el mejor don, su Espíritu Santo, plenitud y complemento de la Pascua. El mismo que resucitó a Jesús es el que ahora despierta, vivifica y resucita a la comunidad y la llena de insospechada valentía para la misión que tiene encomendada. El Espíritu obra así, llena por dentro y lanza hacia afuera. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, quedar llenos del Espíritu Santo. Comparemos esa llenura como un gran embalse o un tanque de almacenamiento que, si está bien administrado, desde allí salen las diferentes mangueras o los diferentes tubos para conducir el agua a las diferentes casas, a nuestros hogares. Y todos pueden colocar esa agua a hervir y hacer de comer. Pueden utilizar esa agua para el aseo, trapear, para bañarse. Todos sienten la satisfacción de un buen acueducto. Todos sienten la satisfacción de un buen tanque de almacenamiento para valerse de esa agua
Y no olvidemos que así es el Espíritu Santo, mucho más grande todavía. Está para dar la gracia, para dar la santidad, para que todos experimenten la llenura. Por eso se habla de un signo o un sello al corazón. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Así como hablamos de un signo para el entendimiento. Entendían lo que se decía allí en ese hablar en lenguas. Y signo para el tacto. Viene el Espíritu Santo en formas de fuego, en forma de fuego y aire, como un viento. Y ese viento y ese fuego se capta con la vista y se capta con el tacto. Por ello, ahora sí, expliquemos brevemente cómo el Espíritu Santo es la plenitud de la Pascua. Para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos tuyos por su participación en Cristo. El Señor, entonces, a través del sacramento del bautismo, nos da ese Espíritu Santo, maravilloso Espíritu, porque también podríamos pensar en otro espíritu, el espíritu del mal. Les decía en programas anteriores que siempre nos estaría impulsando a hacer el mal. Aquí propiamente hablamos es del Espíritu de Dios, el que nos enseña la verdad completa, el que nos renueve, el que nos ayuda y conduce siempre nuestra vida. Ustedes no saben pedir como conviene, ustedes no entienden lo que yo les digo. Vendrá el Espíritu Santo y les enseñará la verdad completa. Segundo, el Espíritu es quien anima y da vida a la comunidad. Entonces tengamos en cuenta, Espíritu Santo, fruto de la Pascua. Segundo, Espíritu Santo que anima y da vida a la comunidad. Aquel mismo Espíritu que desde el comienzo fue el alma de la iglesia naciente, o como dice la oración colecta, por el misterio de Pentecostés, santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones. Qué bueno que estemos asimilando, que estemos interiorizando este gran misterio, esta gran efusión del Espíritu Santo, que ya está anunciado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, derramaré mi espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de fortaleza, de temor de Dios. Ese espíritu es el que recibe Jesús cuando abre el libro de Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 4, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese Espíritu que Él promete a los discípulos se da en el día de Pentecostés, y Pentecostés traduce a los 50 días. Ese Espíritu entonces es el que entendemos en la Iglesia como el fruto de la Pascua. 1 y 2, ese Espíritu nos renueva. Y pasemos al punto 3, para irle dando como el aspecto final a esta reflexión de hoy. El Espíritu Santo, dice en el punto 3, también es quien actúa con una mayor misión y universal, es decir, el Espíritu Santo nos impulsa a la misión, el Espíritu que infundió el conocimiento de Dios a todos los pueblos, que congregó en la confesión de una misma fe, a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas. Queridos hermanos, entendamos ese Espíritu, fruto de haber volado durante 50 días en Pascua. Espíritu Santo, fruto de la Pascua. Espíritu Santo que nos renueva, y finalmente Espíritu Santo que nos fortalece para la misión. ¿Listos para ir al alejado, al indiferente, al que no conoce o rechaza a Cristo,
Eso lo logramos si pedimos Espíritu Santo. Cuando llegues a evangelizar en una familia, pida Espíritu Santo. Cuando estés con un amigo, pida el Espíritu Santo, que la conversación sea amena, que la conversación sea fructífera, que la conversación sea según el querer de Dios. Muchas personas quizás no leen la Biblia, la única Biblia que leen es tu vida. Así que preocupémonos por el buen testimonio de vida para que con el testimonio sigamos llevando la buena nueva a todas las personas. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.